Como hemos estado viendo hasta ahora, pues sabemos que las personas somos seres sociales y entonces en consonancia con esa naturaleza social del cerebro, pues creemos que es fundamental, que es necesario incorporar el trabajo cooperativo al aula, ¿no? Creemos que la cooperación es una estrategia didáctica de primer orden porque activa muchas partes del cerebro, porque daos cuenta que cuando los niños están trabajando con otros, están trabajando en equipo, pues tienen que estar pendientes de los demás, de sus intenciones, de sus emociones, tienen que debatir, tienen que saber escuchar, tienen que enriquecerse con lo que están haciendo los demás y además dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Entonces, es un esfuerzo importante. Y se trata también de que ellos entiendan que trabajar en equipo no es estar sentados en una mesa haciendo todos lo mismo, ¿no? Sino que es trabajar con un objetivo común, aprender todos de todos, todos juntos, y donde cada uno tiene un rol fundamental y una tarea determinada en ese grupo. Entonces, ¿qué tipo de estrategia utilizamos nosotros en el aula para fomentar este trabajo cooperativo? Bueno, pues en primer lugar tenemos grupos cooperativos de trabajo. Por ejemplo, aquí vemos en el proyecto de Joaquín Lobato, pues por ejemplo, una de las actividades cooperativas que se realizaba era que formábamos grupos de 4 o 5 alumnos y entonces les dábamos una serie de pistas para encontrar trozos de poemas de Lobato. Entonces, ellos tenían, en grupo, tenían que ir descubriendo dónde estaban esas pistas y una vez que las encontraban, pues tenían que formar el poema entre todos, ¿vale? Además de este tipo de actividades, le damos mucha importancia a las actividades de ciclo. Entendemos que la cooperación no solo debe darse con los niños y con las niñas, sino también con los docentes. Nos gusta mucho trabajar en equipo y procuramos siempre que haya actividades de todo el ciclo. Por ejemplo, cuando hicimos un proyecto sobre arte prehistórico, pues lo que hicimos es, sabíamos que queríamos hacer pues, una cueva en nuestro pasillo y entonces dividimos el trabajo por aulas, ¿no? Entonces, para que una investigase cómo era una cueva por dentro, quién vivía allí, qué hacían, cómo eran las pinturas, cómo se hacían. Y luego, en gran grupo, hacemos una asamblea en el salón de actos y todos vamos poniendo en común esas aportaciones de la investigación. A raíz de ahí, tenemos que, entre todos, hacer el pasillo, hacer la pintura con los pigmentos, pintar en la pared, ¿no? Entonces, es un trabajo pues, muy colaborativo. Luego también le damos mucha importancia a los talleres. Procuramos siempre tener talleres en todos los proyectos que hacemos. Y con los talleres, por supuesto, contamos con las familias. Para nosotros, el trabajo familia-escuela es un eje fundamental en nuestro trabajo. Como ya han dicho mis compañeras, somos comunidades de aprendizaje y eso es, y dentro de las comunidades de aprendizaje, el incorporar la comunidad educativa al centro, sobre todo las familias, es fundamental. Así que siempre procuramos que las familias vengan a hacer actividades con nosotros. Por ejemplo, en el caso de los talleres, pues cuando hicimos el proyecto sobre África, queríamos hacer máscaras africanas de distintas tribus, y lo queríamos hacer todos juntos, ¿no? Porque solemos hacer talleres o bien de nivel o bien de todo el ciclo. Pues, por ejemplo, como no tenemos espacio suficiente, pues sacamos las mesas al patio de recreo y todos juntos, todo el ciclo juntos, pues realizamos ese tipo de taller. Luego también tenemos los grupos interactivos, ¿vale? Los grupos interactivos, como ha dicho Rocío, pues es una organización de la clase donde dividimos la clase en 4 grupos y planteamos actividades de 15 minutos que van rotando, ¿no? Entonces, todos los niños y todas las niñas hacen esas 4 actividades de 10-15 minutos cada una. En este caso, por ejemplo, algunas de las... bueno, yo sí veía a los familiares, a los voluntarios que vienen un poco a ayudar en esos grupos interactivos. Algunas de las actividades que hacíamos aquí, pues, por ejemplo, se le daba a los niños un trozo de una poesía de Joaquín Lobato y tenían que inventarse entre todos un título, ¿no? O se le decía un título y tenían que inventarse una poesía. Luego también, dentro de las comunidades de aprendizaje, otra actuación de éxito son las tertulias dialógicas. Las tertulias dialógicas es hacer debates sobre clásicos universales.
Nosotros hacemos un poquillo de trampa y nos gusta hacerlo en vez de, si me escucharan, sobre clásicos universales, lo hacemos también sobre clásicos, pero lo solemos hacer sobre obras de arte, pues sobre esculturas, sobre pinturas, sobre instalaciones. Le mostramos a los niños esa obra de arte y ahora entre todos debatimos qué ven. Nos gusta mucho hacer esto porque vemos que así desarrollamos el pensamiento crítico de nuestro alumnado, porque estamos viendo que sobre una misma realidad existen muchos puntos de vista. Por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el proyecto de Romero Brito, le presentamos, por ejemplo, el cuadro de la Mona Cat. Y entonces, sobre ese mismo cuadro, veíamos que había muchísimas opiniones. Unos le decían que era una gata, otros decían que era un cuadro famoso que ellos conocían, otros decían que era una mujer disfrazada. Es decir, le enseñamos a los niños que sobre una misma cosa existen muchos puntos de vista, muchas realidades, y eso es muy extrapolable a la vida real, ¿no? Entonces, de este modo también estamos fomentando su pensamiento crítico. Luego también hacemos encuentros interciclos. Mirad, consideramos muy importante que dentro del centro los ciclos no estén aislados, sino que haya movimiento entre ellos. En este caso, con Joaquín Lobato, cuando estábamos ya terminando la investigación, los niños subieron a primer ciclo y explicaron ese proceso de aprendizaje que llevaron, esa investigación, a los compañeros de primer ciclo. Y eso también hace que muchas veces el resto pues, se enganche a esa actividad, ¿no? Entonces, en este caso, después que nuestros niños le explicasen qué es lo que habíamos hecho con Joaquín Lobato, el primer ciclo continuó el proyecto. Además de, por ejemplo, en este caso, que eran 2 ciclos, también solemos hacer actividades de todo el centro. Cuando hicimos un proyecto sobre Leonardo da Vinci, pues para concluirlo, todo el centro hizo una semana cultural de Leonardo da Vinci. Y lo que hicimos fue dividirnos las pequeñas investigaciones que íbamos a hacer por ciclo. Pues, por ejemplo, infantil trabajó Leonardo y la música, hicimos además también un museo viviente, primer ciclo trabajó las obras de arte, segundo ciclo trabajó la anatomía y los inventos, tercer ciclo trabajó las máquinas voladoras. Durante toda esa semana estuvimos con la investigación y el viernes, el último día, lo que hicimos eso, pues como un museo muy grande donde toda la comunidad educativa podía venir y participar de esas investigaciones. Damos la oportunidad a nuestro alumnado de explicar un poco qué es lo que están haciendo. Y además, por ejemplo, en esos encuentros interciclos muchas veces también les pedimos a las familias que se incorporen. Actualmente estamos llevando a cabo un proyecto sobre Yayoi Kusama, la artista japonesa, y entonces ahora mismo estamos haciendo una instalación conjunta de educación infantil y educación primaria, de primer ciclo de primaria, y entonces las familias nos están ayudando a hacer la instalación. Entonces, es algo muy rico, ¿no? Porque es algo que vamos a exponer en la tercera Bienal de Arte y Escuela que se va a llevar a cabo en Málaga. Y entonces es una obra de arte hecha entre todos, ¿no? Entonces es muy enriquecedor. Por último, tenemos también como actividades de cooperación los estrados lectores. Mirad, los estrados lectores entra dentro del plan de bibliotecas que tiene la Junta de Andalucía y se trata de que los niños y niñas pues, puedan leer a los demás, ¿no? Entonces, se busca ubicación dentro del centro para que ellos puedan, pues, fragmentos de textos, cuentos, poesía, puedan leerle a los amigos, a niños y niñas de otros ciclos. En este caso, nosotros elegimos pequeños fragmentos de poesías de Lobato y entonces ellos, los estrados lectores de ellos eran, en vez de leer, eran recitar poemas al resto del colegio.